Estamos activos aquí, Teología y su madre, Ready to Go, Ready para Action. Esa es la que hay hoy. Estamos aquí apologéticos. Eric Torres, el teólogo Luis está al lado mío, en vivo y a todo color. No lo vemos a través del Zoom, lo vemos a través de otro Zoom en mi cámara, en el estudio. Esa es la que hay. Hoy. Estamos activos, Corillo. Gracias por conectarse, gracias por darle subscribe a la página, gracias por seguir el audio podcast de Teología y su madre. Y gracias por estar aquí siempre con nosotros. Hoy vamos a estar hablando de un temita bueno acerca de los milagros. Bueno, podemos pasarlo en todas estas cosas. ¿Los milagros fueron importantes, sí o no? ¿Por qué son importantes? Podemos hablar de eso, basado en eso, en ese tema. También podemos hablar de... Sí, si creemos o no creemos que los milagros realmente en la Biblia, especialmente con Jesús, ocurrieron o no ocurrieron. Exacto. Y pues vamos a empezar por ahí para hoy, después hablamos todo lo demás de los milagros. Empezamos Mira, por ahí sube un poco más tu micrófono, loco. ¿Cómo es? El tuyo, sube un poquito más. ¿Puedes subir un poquito más? Ya, aquí, me pego. No, como el volumen, ¿no puedes subir un volumen un poquito más? Ya, aquí. A ver tú, Luis. Sí. Luis está bien, eres tú. Dale, ya. Ya, ahora. Sí, ya. Ahora. Anyway. Mira, pues yo creo que para introducir este tema, después de la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler comete sus genocidios y toda esta la unión, yo no sé mucho, ¿verdad? De esos conflictos políticos, pero después de ese movimiento, a esa desesperanza que vivieron esa gente en Alemania, especialmente con todo ese revolú, se le añade un chorro de hallazgos arqueológicos que hay sobre diferentes papiros de la Biblia, fuentes textuales y diferentes cosas. A la vez hay una desesperanza y también hay un descubrimiento de este chorro de fuentes bíblicas que lo que hacen es que nos acercan más al texto bíblico de lo que nunca antes habíamos estado. Dentro de eso surge un movimiento teológico que es como una manera de pensar, o los liberales y los conservadores ambos empiezan a decir, tenemos que reinterpretar la Biblia a la luz de las realidades que estamos viviendo. Y entonces ahí, como resultado de eso, surgen diferentes movimientos teológicos, pero se resume en lo que se conoce como la neoortodoxia. Y yo sé que, por ejemplo, mucha gente está... es todos los pensamientos teológicos. En los pensamientos teológicos, mayormente alemanes, y Luis me corrige, pero mayormente alemanes que surgen post Segunda Guerra Mundial y también como resultado de los hallazgos arqueológicos que hubieron en el siglo XVIII más o menos. Okay. En ese siglo se levanta gente como Bultmann, como Karl Barth y diferentes pensadores teológicos, en su mayoría alemanes, que lideran lo que se conoce como la neoortodoxia. Ahora, la neoortodoxia no es un pensamiento uniforme, y lo que quiere decir neoortodoxia es nueva ortodoxia, o sea, el nuevo pensamiento correcto del evangelio. Ellos están tratando de replantear el evangelio a la luz de todas estas cosas que están surgiendo, ¿verdad? De la guerra y del descubrimiento arqueológico especialmente. También está ahí Bonhoeffer. Sí, que esa es una teología que, para empezar el podcast, ¿verdad? Como que puedes investigar el movimiento teológico neo-ortodoxo, porque estamos en nuestras iglesias dándole mucho peso y mucha importancia al movimiento teológico reformado, que estuvo bien cool, pero el movimiento teológico reformado fue siglo XV. Y si vienes a ver, este movimiento neo-ortodoxo está más cerca de nosotros que el siglo XVIII, es más influencial y tiene que ver mucho más con los problemas que nosotros estamos viviendo hoy. Nada, eso es para que lo busquen después. La cosa es que... Claro, y el punto de la teología básicamente es trabajar los temas teológicos, ¿no? Y cómo ver a Dios en medio de las circunstancias de la vida. Porque al final es que te escuchas bien locutor, loco. Te escuchas bien locutor, loco. Tú tienes que ir para Nueva Vida, ¿verdad? Tú tienes que ir para Nueva Vida. Y yo digo, ¿qué le pasa a Luis? Hoy Luis, por lo menos hoy Luis está en estudio con Keropi. Yo me siento que estoy en el carro medianoche. Estoy escuchando rayitos de Dios. Eso es lo que estoy escuchando. Aquí en tu emisora. Pero sí, Luis, que la teología trata con los temas de la vida y qué sé yo. La teología se enfoca
en buscar la manera de cómo conciliar lo que estamos viviendo hoy en día y conciliarlo con lo que dice la Biblia, cómo ver a Dios en medio de la cotidianidad de la vida, en el día a día, ¿me entiendes? Cómo ver a Dios aún, y es lo mismo que nosotros hacemos en las iglesias, ¿me entiendes? Cuando tú vas a la iglesia el domingo y el pastor te predica, qué sé yo, del Evangelio de Juan y te está hablando de, qué sé yo, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, un ejemplo, o por decir otra cosa del Evangelio de Juan, para irme a la segura, cuando Jesús convirtió el agua en vino, y te está predicando, pero después te dice como que, ajá, me estás hablando de aquel tiempo, pero ¿cómo me habla la Biblia mía hoy, ahora? Pues, y el pastor trata de hacer un encaje entre ese mensaje de Dios en aquel tiempo y ahora, y la Biblia se hace palabra de Dios, palabra viva, porque te habla tu corazón y tú sales ahí lagrimeando, Pero llorando vamos y a pasando entrar en frente. eso, Y vamos a todo entrar en ese eso ahora. punto, Eso el es punto uno de es los que la temas. teología es eso. Lo que hace tu pastor, lo que haces tú todos los días cuando le hablas al compañero, es eso. Y esta gente, en medio de las circunstancias que estaban viviendo en Alemania, en medio de todo lo que estaban viviendo, tenían una crisis de fe, una crisis de sociedad, y ellos se levantan a decir, ¿y cómo Dios nos puede hablar a nosotros? Y ahí se Exacto. levanta la Y neoortodoxia. a eso es lo que quiero llegar, porque también tú trajiste ahí uno de los temas que no lo vamos a hablar en este podcast, y es uno de los temas que yo hablo en mi libro, creo que es en el primero o segundo mandamiento. ¿En qué página lo dice? Cuéntame. No, pero el primer Capítulo. mandamiento de las tres, ay, las tres I de la Papi, se te Biblia. olvidó el título de Papi, tu libro. se me Vale. olvidaron los capítulos de mi libro. Anda. Así de bueno está el Pero libro, ¿oíste? Chacho, el libro está espectacular, se me olvidó. Así de bueno y que está el libro. estoy traduciéndolo ahora para el inglés. Ey, está bien. Pero el primer capítulo de las 3I hablo de ese tema que tú trajiste, que es de qué significa que la Biblia sea palabra de Dios. Ese es uno de los temas que surgen dentro de esta discusión de la neortodoxia. So, es como tú dices, ¿verdad? Estas preguntas que se están haciendo a la luz de las cosas que están viviendo. Y entre ellas hay una, y les di toda esta historia para que sepan más o menos de dónde es que viene esta línea de pensamiento y esta pregunta, y es sobre la historicidad de los milagros de Jesús. Si los milagros de Jesús realmente sucedieron, o si los milagros de Jesús son metáforas o símbolos literarios, figuras literarias que apuntan hacia una realidad ideal o una realidad quizás espiritual, pero no material. Que ahí viene la búsqueda del Jesús histórico. Ahí viene la conversación esta del Jesús de la fe y el Jesús histórico. Exacto. Y entonces, pues, hay unos, especialmente en la ortodoxia, hay unos críticos que llegan a divorciar al Jesús histórico del Cristo de la fe. Entonces dicen, pues Jesús. Antes de que siga, Eric, también parte de la premisa de que cuando los evangelios se escriben, hablando específicamente del Jesús histórico y el Jesús de la fe, parten de la premisa de que todos los evangelios se escriben post-pascuales, o sea, en palabras españolas jodichuelas, después de la resurrección de Jesús, cuando está la persecución, después que Jesús asciende al cielo, los evangelistas empiezan a escribir. Pues entonces ellos comienzan a preguntarse de cómo se reconcilia este Jesús de la fe y este Jesús histórico, y entonces se hacen la pregunta, como decía Billy, si las cosas que hizo Jesús son de estas personas que están escribiendo, ¿verdad? Y están dando los detalles que vieron y que sucedieron y todo lo demás, pero que también pueden meter en cierto modo la teología que ellos están viendo porque ya vieron a Jesús resucitar. Esa es la mayor crítica que tiene el Evangelio de Juan, por ejemplo. Ajá, el Evangelio de Juan, que tiene una alta cristología y resalta mucho los aspectos salvíficos y divinos de Jesús. Sin embargo, y yo he escuchado que es más de calle, por decirlo así. Pero esta gente que separa, ¿verdad? Que como oye, by the way, hoy estamos poniéndole teología a teología y su madre, papi. Hoy sí que le estamos discutiendo teología chévere. Estamos ganando el Bienvenidos nombre, al seminario. O sea, que llevamos un año poniéndole la madre solamente. La madre y un poquito de teología, un poquito. Aquí. Pero una pregunta, eso que tú dices de como que de que hacían
el divorcio, ¿cómo es? La divorciación, qué sé yo, cómo se diga. Divorciaron a Jesús de la fe. Divorciación no es una palabra. No es una Divorciación no es una palabra. Ahí está la madre, ahí está la madre. Mira, tiene que llegar. No, estas personas sí creían en la resurrección, pero sin embargo, o sea, como que ese era el único milagro que entonces sí creían en la resurrección y los demás podían ponerlos en duda. Bueno, pero es que ellos creían, por ejemplo, en la resurrección como un milagro no histórico, muchos de ellos. Muchos te van a decir que creen en una resurrección que es la resurrección de Jesús en los corazones de la gente. Existencial, es una resurrección de que cuando tú crees en Jesús, entonces en ese momento existencial tú resucitas, ¿ves? Pero no es que necesariamente Jesús resucitó físicamente de la tumba. Ese es uno de los pensamientos de lo que tú estabas hablando. Uno de los pensamientos que nació después de la Segunda Guerra Mundial. No, y que surgió de esa discusión del Jesús histórico. Porque ahí, dentro de esa discusión del Jesús histórico, no es como que en un momento, de hecho, hoy todavía se discuten todos los años. No, y por eso yo digo que discuten acerca del Jesús histórico y encontrando cosas nuevas y se reúnen ahí a leer los textos y a dialogar. Por eso, por ejemplo, por eso sale la Biblia esta de las letras rojas. ¿Qué dijo Jesús? Sí. Porque eso viene del seminario de Jesús. Del Jesus Seminar. Ellos comienzan a hacer esta investigación y comienzan a poner por colores qué se cree que sí dijo Jesús, que no están tan seguros y que definitivamente no fueron los escritores bíblicos. Para explicarlo a los que nos están escuchando, Jesus Seminar, básicamente lo que está hablando y referenciando Billy, ellos hicieron un estudio de los idiomas, porque la Biblia se escribe en griego koiné, especialmente los evangelios, exacto, Nuevo Testamento, y ahí están los dichos de Jesús. Pero históricamente Jesús hablaba arameo. Arameo era el lenguaje común de su época. Entonces, ellos lo que hacen es que toman los dichos de Jesús y los tratan de traducir de vuelta al arameo. Y en esas traducciones, en ese proceso, ellos descubren qué dichos de Jesús es más probable que él haya realmente dicho en arameo. Y le asignan unos colores dependiendo de las estructuras gramaticales y de las palabras. Entonces, depende del color, es la probabilidad de que Jesús haya dicho eso tal como está escrito. Y lo que están buscando es la historicidad de los, ¿verdad? La veracidad de los testamentos. Eso tú lo puedes conseguir. Eso se me olvida cómo es que lo consigues, pero sé que es un estudio que hizo el Jesus Seminar. También es parte de la crítica textual. La crítica textual también trabaja. Y antes de que siga, Luis, mala mía, pero por eso yo digo que le presten atención a esto, porque son cosas que cuando vienes a ver se están discutiendo más que el calvinismo y que el arminianismo. Arminianismo está cool, pero acuérdense que eso es del siglo XV, ¿ves? Entonces, estas cosas cuando vienes a ver son las que realmente nos están afectando y que merecen que nosotros nos tomemos el tiempo de hablar y de pensarlas. Sigue, Luis. Que lo que estaba diciendo era que parte también de lo que es la crítica textual y en medio de esa crítica textual y buscando los textos que más probable pudo haber dicho Jesús y que ellos piensan que menos probable pudo haber dicho Jesús, en esos textos que son menos probables, la teología moderna ahora lo que establece y lo más que se está dialogando ahora, no es como que, pues entonces esto está ahí porque sí. Pues no, pues nace de un contexto, nace de un momento. Y es viendo los evangelistas como pastores, por ejemplo, de una comunidad que le están escribiendo a una comunidad en específica, y cuando le escriben a esa comunidad en específica, ponen dichos que probablemente pudo haber dicho Jesús y que quizás no necesariamente pudo haber dicho Jesús, ¿me entiendes? Según nuestra crítica perspectiva de ahora, que no estuvimos ahí, pero se ven como que las palabras del autor a través del que está escribiendo para hablarle a su comunidad. Okay. Por ejemplo, que yo vengo y le estoy escribiendo a la iglesia de Billy y estoy contándole cosas que Jesús hizo y todo lo demás, pero entonces también le hablo a ellos de una situación que están pasando ellos en específico y en medio de eso pues le trabajo la situación a través de una hermenéutica que hago de lo que Jesús dijo. ¿Me entiendes? Que no necesariamente Jesús lo dijo así, pero el autor lo interpreta y lo habla de esa manera. Así es como la academia está reinterpretando y está leyendo los evangelios con este tipo de cosas sobre lo que piensan que no probablemente o Jesús no dijo.
No, y por eso es importante, por ejemplo, perdona que vuelva a mi libro, pero el quinto mandamiento habla de, Ay, Dios mío, Eric. de No usar. recuerdo mi libro, pero tú sabes, lo puedes comprar aquí abajo, está en la descripción. No, Lo no he va a estar leído, ahí. Es que viaje tanto. por eso es bien importante, mano. Primero, tener un buen fundamento de interpretación bíblica, Pensaba que iba a porque te decir que eso es coge, bien importante si tú comprarme el libro. tienes, si tú tienes un método flojo para interpretar la Biblia, te destruyen bien fácil. Y el quinto mandamiento habla de usar un texto en su contexto, pero también de mirar la Biblia con los lentes, de quitarnos nuestros lentes del siglo XXI, de no estar prejuiciados contra el texto. Porque muchas veces cometemos el error de que nosotros nos enteramos, pues los evangelistas, porque si tú comparas los relatos de los evangelistas, el mismo relato, por ejemplo, un relato que se repite en Mateo y en Marcos, en el Sermón del Monte, creo que es en Mateo y en Lucas, perdón. Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, pero Lucas no dice los pobres de espíritu, Lucas dice bienaventurados los pobres. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús? Pues, pero esa es la pregunta natural, ¿verdad? Pero entonces, cuando nosotros nos quitamos los lentes de este siglo, de buscar la contestación empírica, de entender las cosas de la manera, ¿sabes? Esa gente no tenía ese método científico. Entonces, que cuando nos metemos en ese mundo y lo vemos sin prejuicio, vemos lo que está diciendo Luis, que Lucas escribe para una gente en específico. Por ejemplo, a Lucas se le llama el evangelista de los pobres. Lucas escribe a la mujer y la llama por su nombre. Lucas le escribe a los pobres, a los desventurados. ¿Sabes? Lucas es el evangelista del pobre. Entonces, pues tiene sentido Que que diga, Lucas no ponga el pobre de espíritu, que él diga bienaventurados los que son literalmente pobres. ¿Ves? Pero entonces ya Mateo está escribiendo a la otra audiencia. ¿Ves? Entonces, tú ves que estos evangelistas escriben sí por inspiración del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los lleva a escribir, pero el Espíritu Santo los impulsa a escribir a través de situaciones que ellos están viviendo, iglesias a las que ellos les escriben. Ellos escriben por cosas específicas en su momento, tienen su audiencia. Y eso produce los cambios que hay muchas veces entre un evangelio y otro. Y explica muchas cosas de la autoría y toda esta cuestión. Y los enfoques que cada autor quiere darle y todo lo demás, debido a los problemas que tenga la comunidad, porque cuando ellos escriben los evangelios, no están escribiendo los evangelios pensando que van a estar en la Biblia tuya y mía hoy, sino que escriben los evangelios porque necesitan hablar de lo que Jesús hizo y Jesús dijo y cómo vemos, como estábamos hablando al principio del podcast, cómo vemos esa palabra de Dios en medio de la vida de la comunidad que están ellos hablándole. Y entonces cada uno de ellos va llevando la línea para dialogar a su comunidad de lo que Jesús hizo, y en medio de eso hablan datos importantes, históricos, de los hechos de Jesús, como una biografía de eso. No, y Pero donde en ese viene, punto, donde pero viene. espérate, para volver al tema, porque nos fuimos a otra cosa. Sí, sí. oye, yo iba a decir, pero Está bien bueno, está bien bueno. iba a decir, pero Vaya al No, porque punto. donde- En esa donde línea, viene- por ejemplo, cuando tú tomas cómo todo esto tiene que ver con el contexto social y todo lo que está pasando, pues muchas veces, ¿verdad? Se van para otra vía y entonces lo que ven a Jesús es este personaje histórico, ¿verdad? Esta persona que sí fue un buen maestro, una persona que fue un personaje cool, que las enseñanzas son tremendas y que realmente no importa la parte milagrosa que se provee en los evangelios, ¿verdad? Y algunos utilizan, ¿verdad? Como Bullman y otros, utilizan esta de la mitología, ¿verdad? Y tratan de buscar la persona desvinculándolo por completo de la parte divina, de la parte milagrosa. Y estas personas van a estar comenzando a decir, ¿verdad? Que no importa si ocurrieron o no ocurrieron los milagros. Oye, Que y no Billy, importa. tú Ajá. puedes por un momento explicar, y yo sé que ya tú lo has contradecido otras veces, pero yo sé que yo me acuerdo que sobre eso yo leí el argumento de C.S. Lewis, de que si Jesús era un dios o un loco, algo así. Claro, sí, sí, también lo Ajá. utiliza George McDowell en mero carpintero. O sea, Ok. solamente tenemos pocas opciones que podemos hablar de la persona de Jesús. Jesús o fue quien dijo ser, o fue un embustero, o es un lunático. ¿Ves? Esas son las únicas tres posibilidades. Cuando tú lees lo que Jesús estaba haciendo, estaba hablando y mostró hacer, solamente hay tres opciones. ¿Es un loco? ¿Es un mentiroso? ¿O realmente es lo que dijo ser? ¿Verdad? Porque Jesús no tan solamente dio enseñanzas éticas,
¿verdad? Jesús hablaba, por ejemplo, de un reino que iba a venir. Jesús se atribuía el mismo que él era el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, haciendo referencia en Daniel 7. Daniel 7 creo que era. Sí, creo que es Daniel 7. Jesús, cuando hacía milagros, ¿verdad? Jesús no tan solamente hizo milagros como Elías o como Eliseo. Jesús, por ejemplo, dijo, cuando ustedes vean estas cosas, cuando ustedes vean que estoy reprendiendo demonios, estas cosas, están viendo que el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Ninguno dijo eso, ¿verdad? O sea, que Jesús no tan solamente tomó acciones de cualquier rabino, de cualquier figura o persona natural, sino que Jesús hizo cosas que trascendían esas cosas. Por eso fue tanto revuelo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús está en el momento del paralítico, que Jesús sana, Jesús no tan solamente sana, Jesús perdona pecado. Ya eso es diferente, ¿verdad? O sea, en este escenario, espérate, es un loco. Esto no puede hacerlo él. ¿O será que Jesús realmente es Dios? No, ¿entiendes? y Ahí vienen estas preguntas, ¿verdad? Porque Exacto. analizamos todo lo que Jesús hizo, solamente tres alternativas. O es Dios encarnado aquí en la tierra, o es un embustero, porque no solamente podemos tomar en consideración las enseñanzas lindas de ama a tu prójimo, sino que hay que tomar en consideración todo lo que dijo, o simplemente un lunático, porque las afirmaciones que estaba diciendo son descabelladas. No, y por eso quería Bueno, que lo trajera, porque yo sé que tú una lo... pregunta. Ajá. Partiendo de eso que si no se me olvida, partiendo de lo que yo vi y partiendo de lo que estaba hablando de los milagros, pues por ejemplo, cuando ¿sabes? Tras bastidores antes que empezaran a grabar, estábamos hablando de los milagros porque la importancia y que habían cosas proféticas que ya decían como que pues Jesús va a venir, va a pasar estas cosas, pero que por ejemplo cuando Juan el Bautista pregunta que si él verdaderamente es el Mesías, algo así, cuando si ustedes me corrigen, ¿verdad? Que él lo manda a preguntar, Jesús Si le tú dice eres, como el que tenemos que esperar. Y dice, dile a Juan que los ciegos ven. Dile a exacto, él Juan. dice, y esos milagros. O sea que Claro. para mí, si los milagros no fueran tan importantes, por ponerlo así, Es que recordar Jesús algo. no contestaría eso, ¿me pero entiendes? hay que recordar algo. Históricamente, los milagros son la señal de parte de Dios en la cual Él afirma a una persona. ¿Ve? Los milagros son las señales que Dios está utilizando desde el Antiguo Testamento para decir, este es mi profeta, este es mi ungido, este es el tipo que yo envío. ¿Ves? ¿Y qué pasa? Hay una cosa milagrosa en Jesús que no se ve en ningún otro lugar, que es el reprender demonios. Antes de Cristo, eso tú no lo ves por ningún lado. El único que realmente tiene algún tipo de algo similar era David. Es bien curioso que aparece este tipo en escena y lo que está haciendo es reprendiendo a David. Reprendiendo a los demonios que solamente vemos en David. Pero vemos que la profecía mesiánica es que viene este tipo del linaje de David. ¿Me entiendes? Cuando Jesús reprende demonios, la gente hace como que... Espérate, digo, y no quiero... esto está raro. ¿Me entiendes? No quiero desviarme de lo que quería aportar, pero creo, y Luis me puede corregir, que hay unos textos que apoyan que el exorcismo era una práctica que se había visto en otros rabinos, era una práctica rabínica o algo por el estilo. No sé si... Luis. No tengo conocimiento del tema. Ok. Pero no, sí, pues, por ejemplo, cuando tú ves en el Antiguo Testamento, no hay profeta. O sea, tú no ves profetas así. No, es verdad. Tú no ves ese tipo de señales acompañando a un profeta. ¿Me entiendes? Sí, porque yo sé que hay ceremonias, y no por llevarte a la contraria, pero sí hay, por ejemplo, ceremonias de otras religiones que históricamente balbuceaban como si estuvieran hablando en lengua, ¿ves? Y esa es una de las cosas. Y entonces entiendo que también hay unas ceremonias que tenían algo parecido a un exorcismo. O sea, de que hubiesen prácticas, eso sí. Pero no vemos históricamente, o sea, no vemos, por ejemplo, en el texto bíblico, no vemos en ningún momento. Lo que sí encontramos, por ejemplo, en la cueva de Qumran, se encuentra en una vasija unos rollos que son encantamientos para exorcismo. Eso sí, eso se tiene. Y dentro de esa jarra se encuentran unos salmos de David. ¿Ves? ¿Ves? ¿Me entiendes? Pero estoy diciendo que había esta noción de que sí está, pero ese poder aparentemente solamente de este linaje de David.
Oh, DH, eso ¿Me está bien entiendes? duro. ¿Me entiendes? Loco, eso está ¿Me bien. entiendes? Está Por eso estoy diciendo, poderoso. el nosotros hablar de los milagros va un poco más allá de que este tipo es fantasioso y son No, trucos. y en el, Tiene un peso cuando mucho más Jesús grande. llega, y esto es algo de lo que yo he hablado mucho con los muchachos que me toca a veces hablarle y eso, es que los milagros de Jesús, en su mayoría, Jesús no está diciendo que yo exclusivamente hago milagros, Ujú. pero tú ves que los milagros de Jesús no son descritos ni siquiera como milagros, son descritos como señales, porque son eventos, por ejemplo, los que Juan escoge, y la gente critica a Juan por Juan un poquito desordenado. Juan pone a Jesús entrando al templo al principio del libro y sabemos que eso fue al final del ministerio, ¿ves? Que él no sigue ese orden cronológico, Sí, por porque eso lo que él comentario de quiere, Lucas, por eso comentario de Lucas. exacto, él lo que quiere es demostrar a través de los milagros que escoge la divinidad de Cristo. Y los milagros que él escoge son señales precisamente de que él es Dios. Ujú. Y lo que, volviendo un poco atrás, ¿verdad? Que lo que quería decir, y por lo que te pedí que trajera el argumento de que Jesús, de C.S. Lewis, es porque y conectándolo con lo que estábamos hablando ahorita de la ortodoxia y todo eso, cuando se ven los evangelios, lo que esta gente propone es como que, pues, como los evangelistas escribieron después que Jesús hubiera muerto, y como no tenemos toda la seguridad de que, por ejemplo, tal persona escribió tal evangelio, pues es posible que estos evangelios se escribieran como adaptaciones o exageraciones de lo que Jesús hizo, o sea, como un mito para poder explicar Ujú. y ajustarse a la realidad. Entonces, pues dice, pues históricamente no sucedió. Y por ejemplo, una interpretación así es con la multiplicación de los panes y de los peces. Pues Jesús no multiplicó los panes y los peces. Ahí no hubo un milagro. Ahí hubo el milagro de la generosidad, de que todo el mundo sacó los panes y los peces que cargaba y los compartió, que no era común. Sí, pero Entonces, por eso, ahí el detalle, pasa que, por ejemplo, y es lo que sucede con el seminario de Jesús, Jesus Seminary, es que la investigación histórica tiene una condición a priori, ¿ves? Una condición a priori, lo que estamos hablando es que hay un lente previo, ¿verdad? Que predomina en la investigación, ¿ves? Que es el naturalismo. Es como yo decirte, voy a investigar, ¿verdad? Porque la historia es limitada. La historia no te da acceso a lo milagroso, obviamente. Pero ¿qué pasa? Cuando yo trato de hacer un método histórico en la vida de Jesús, yo tengo que estar abierto a la posibilidad a lo milagroso. ¿Ves? Porque si yo comienzo, ¿verdad? Si yo comienzo la investigación histórica, pero partiendo de la premisa que es imposible lo milagroso, entonces yo voy a sacar una conclusión como esa. No, Porque y ten en cuenta, dado a que es imposible lo milagroso, pues no puedo considerar esto que realmente ocurrió. Entonces le busco una explicación naturalista para lo que ocurrió. ¿Me entiendes? no, y ten en cuenta, ahora que dices eso, y Luis me puede corregir, pero la mayoría de los teólogos que lideran la neortodoxia, que es de donde sale todo esto de la desmitologización, del divorcio del Jesús histórico y el Cristo de la fe, ellos eran liberales. Claro. Antes de, o sea, y liberal de que ellos no creían en la inspiración de la escritura desde antes de ellos liderar este movimiento teológico, porque lo que pasa es que ellos eran liberales y el liberalismo decía que la salvación era la educación del ser humano y que si tú educabas a la gente, progresivamente el mundo iba a seguir hasta que el cielo fuera aquí en la tierra, porque ese es el cumplimiento escatológico, o sea, es una escatología cumplida en el sentido de que, o sea, ellos son amileniales y toda esta cosa, ellos no creen que eso son profecías. Está este sentido de esperanza por la humanidad, de que mira, nosotros vamos a seguir predicando y la gente se va a seguir educando y el mundo se va a poner mejor. Pero ¿qué pasa? Explota la Segunda Guerra Mundial y tú tienes a este líder totalitarista, a este dictador alemán, matando judíos por un tubo y 7 llaves, una guerra que se explota, gente muerta. Entonces tú dices, ¿y dónde caramba? O sea, ¿dónde caramba está ese mundo mejor? Y ahí es que se le caen los dominos a esta gente. ¿Me entiendes? Se le cae la tojecita que tenían de carta. Porque ellos dicen, bueno, pues nosotros somos liberales y creemos que la cosa se va a poner mejor, pero aquí lo que hay es queja. ¿Ves? Y ahí es que ellos dicen, pues tenemos que volver a reexaminar la fe. Y cogen todo esto de la arqueología y ellos dicen, pues De la cristología. existencialismo, ¿ves? Pero ellos ya venían con esa condición de que eran liberales, de que ellos no creían que la Biblia era inspirada por Dios,
¿sabes? Como que ya ellos tenían esas precondiciones. Claro. Yo no diría que todos tenían esa precondición, pero porque, ¿verdad? Tenemos escritores como Dietrich Bonhoeffer, Dietrich que Bonhoeffer. escribe en el mismo tiempo, también es neortodoxo y escribe a verdad. través de los ojos de la fe y escribe aún siendo alemán en contra del imperio alemán. Y entonces, ¿verdad? Y tenemos así otros escritores que también parten de la premisa de ese mismo movimiento y también llegan a la misma pregunta y a la misma preocupación, siendo aún del otro lado, eh, ¿verdad? Como lo estás polarizando entre liberales y conservadores, que no me gusta, pero, No, o sea, pero, sí, o pero sea, en su mayoría, entiendo la línea. Que entonces, pues, dentro de esas dos yo polarizaciones, diría que y no está tienes muy a alguien que desacertada también mi generalización. repiensa de nuevo la fe. Que Y tenemos Bonhoeffer, escritos de Dietrich Bonhoeffer que nos llenan el corazón, y escribiéndolo desde la cárcel, y todavía hoy en día se estudia para aquellos que quieren ser pero pastores y todo lo Dietrich demás de la Bonhoeffer, devoción. tú me perdonas, No, pero no, Dietrich Bonhoeffer no se lanza a los extremos que se lanza, por ejemplo, un no, Bullman o un Karl Barth, claro que no, nunca en pero la que digo vida. que yo por eso digo que no diría que todos parten de esa condición a priori, Sí, pero yo creo que cuando Eric de dice ser liberales, todos, es, claro. es como que la Yo me refiero mayoría. en No, general, por y yo ejemplo, lo Barth y entiendo, Bullman, por pero lo menos. Esos dos que son lo los aclaro, más. porque hay gente que nos está escuchando que no sabe de gente que ha escrito esto, ¿me entiendes? Que la Ujú. información primera que está teniendo es de nosotros, y si Bueno, pues, ya de la primera información que tiene de nosotros, yo le digo todo, después cuando lo descubran va a decir: "Ah, mira, Eric me mintió", ¿verdad? Y yo entiendo por qué Eric dice todo, porque ujú, hay una gran mayoría que sí, ¿ves? No, ujú. Pero y de no, donde, por lo ¿entiendes? menos de donde tú Y, ves que sale esa línea Sí, no, todo de eso viene de la pensamiento. Alemania. Todo eso viene de los alemanes. mira, Sí, de los alemanes. sí, viene de los alemanes, pero también, en el tiempo de ahora viene también de Estados Unidos, viene también de Latinoamérica, Bueno, ok, está viene de llegando. Latinoamérica y de Estados Unidos, pero la sede, como que el origen como tal. Sí, sí, sí. Claro, porque, de hecho, la mayoría de las cosas que tenemos acerca de las teologías no es hasta el siglo pasado que comenzamos a considerar los escritos latinoamericanos sobre la teología. Antes de eso, todo era europeo. Mm, Hasta el siglo pasado, ves más, yo te diría que hasta hace 40 años atrás, los escritores solamente, las academias solamente consideraban los escritos alemanes y los escritos europeos por encima de los escritos latinoamericanos. Cuando los escritos latinoamericanos comienzan dentro de la teología a tener un auge y a tener un boom, a decir: hey, nosotros también estamos aquí, nosotros también podemos hablar de la fe, es cuando hablan del tema que a muchos no les gusta, y por razones, ¿verdad?, personales y todo lo demás, que es la teología de la liberación. Pero en realidad la teología de la liberación fue la que le dio un poquito de voz a la sociedad latinoamericana, porque antes de eso simplemente había un racismo, por decirlo así, y un sesgo de que solamente Europa era quien podía hablar. Entonces, de hecho, cuando yo estudié mi bachillerato, la mayoría de los escritos que estudiábamos y la mayoría de las cosas, todos eran europeos. No había, o sea, estudiábamos teología, todo tenía que ser de Europa, y si no era de Europa, era anglo, ¿me entiendes? Era de Estados Unidos. Lo más nuevo mm, era de Estados Unidos, de X corte, ¿me entiendes? O corte extrema derecha o corte extrema izquierda, pero casi nunca leíamos un escritor, de que fuera latinoamericano y qué sé yo qué. ¿Por qué? Porque no le dábamos validez a eso, y dentro de todas las situaciones que pasaban. So, por eso es que la gran mayoría de las teologías, ya sean de derecha o de izquierda, nacen de Europa. Porque son los primeros que comienzan a hablar de esto. Pero en el caso para darle un poquito más de forma a lo que estamos dialogando, en el caso de que estamos hablando de Bullman, Bullman comienza a hablar de la desmitologización de la fe y de la desmitologización de los evangelios, por la razón de que él es un gran teórico, que le encantan los géneros literarios, le encanta la literatura y todo lo demás, y comienza a leer la Biblia, y cuando la está leyendo y está en ese proceso de fe, que es liberal, que tiene diferentes cosas, como dice Eric, y todo lo demás dentro de su contexto y su bagaje de vida, él comienza a ver y dice: mira, para mí lo más importante es la cruz, y fuera de la cruz, lo demás son adornos a la fe.
Y él comienza a criticar y comienza, ¿por qué se habla de Bullman? Porque fue de las autoridades en la academia hasta te diría que Mira, hasta hace yo voy a 40 años decirlo, atrás. lo voy a Era, decir era así. literalmente lo más espectacular porque fue el primero que se atrevió a decir, mira, hay que desmitologizar esto No, y escucha, aquello lo Luis, otro, escucha, y era Luis, renovador e Luis, innovador y todo lo demás. Pero Luis, en Luis, medio de Luis, eso, él Luis, comienza a Luis, decir Luis, que Luis, las cosas que están pasando y Luis, esos puntitos era Luis. para aumentar los... Dime, que me estás sacando el No, hilo. sí, pero no te voy a quitar el hilo. Lo que pasa es Ajá. que yo quería decir que cuando yo estaba estudiando, a Bulman le decían el cuco de los conservadores. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es la realidad y hasta, no, hasta los otros días que entonces, es más, vamos a ser sinceros. Si vamos a hablar de teología, no es hasta los otros días que los pentecostales fueron relevantes en la teología, vamos. Antes No, de eso, los no, pentecostales eran usuarios de la izquierda en la teología. los pentecostales vinieron después de esta gente. Por eso, Y, que digo que exacto. no es hasta, Y no es hasta hasta los el otros que días. ellos escriben. O sea, no es hasta los otros días que ellos escriben. Porque Sí, no es hasta los otros días, porque, ¿verdad? Dentro de los movimientos que habían, son porque los la letra mata y el conservadores. espíritu edifica. Sí, Pues, porque la letra ¿sabes? mata y el espíritu edifica. Sí. Y no se hablaba nada de esto, porque lo más importante era, ¿verdad? Tener una vida espiritual y todo lo demás, una vida eclesiástica. So, no Eso es es hasta bueno, los otros eso días sí es que se bueno. comienza a dialogar y muchos de los conservadores comienzan a escribir como que, hey, tenemos que hacer algo, porque este tipo nos amaqueó la camita y no hay nadie que se levanta a decir, está pasando esto. Ya nosotros hoy podemos dialogarlo, porque ya hay gente que lo pensó por el primero, ¿me entiendes? Ya hay gente que nosotros nos afirmamos y Sí, es decimos, mira, Lewis, yo creo podemos que fue uno de hablar. los que le Sí, tiró a Bullman. Sí, 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 ese sí, libro de menos y se cristianismo. levantaron muchos a dialogarlo, pero al principio, hasta lo, como eso te dije, hasta los otros días, Bullman era la autoridad, ¿me entiendes? Porque es que no había nadie que lo había derribado y le había No, y derribado los argumentos. los Ahora argumentos mismo de Bullman son fuertes, son son sólidos, sólidos porque sólidos. son argumentos que toman todo lo que es la literatura de la Biblia, lo trabaja bien, pero bien chévere, metodológicamente en cuestión de explicando cada uno de sus puntos, de que te vaya. El tipo era un cráneo Ujú. ¿verdad? Y lo que hacía, lo hacía bien, en el sentido de como que sabía lo que estaba hablando, sabía de los géneros literarios, y tú lees su libro sus 3 libros, y tú vas leyéndolos y qué sé yo qué, te vas dando cuenta como que, hey, este tipo está tirando cosas serias. Por eso es que se hizo tan difícil poder confrontarlo en ese sentido. So, de ahí nace la premisa de que empiezan a decir la gente, quizás Jesús no hizo este tipo de milagros. Porque él está diciendo, Jesús no necesariamente resucitó a Lázaro, y verdad, y quizás eso que Jesús resucitó a Lázaro y él le pone un género literario a esto de que Jesús no resucitó a Lázaro y lo dialoga, bla, 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 lo explica por qué el escritor que dice que Jesús resucitó a Lázaro lo dice, bla, 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 que él estaba queriendo decir a la comunidad, esto, aquello, lo otro, y dice un montón de cosas. Pero O sea, Bullman, Bullman cree eso, que no resucitó a Lázaro. bueno, creía, ya está muerto hace tiempo. Ajá, pero que se fue, pero se fue con eso. Sí, pero Sí, el sí, sí. pensamiento de Bullman, sí. El pensamiento de Bullman era que nosotros, para hacerle una síntesis, lo más importante es la cruz y Bueno, nosotros los Keropi, cristianos no Bullman, enfocamos la cruz, sino que nos enfocamos en las decoraciones de la cruz y se nos olvida que si esas decoraciones se caen, lo único que queda es la cruz. Esa es en síntesis, Keropi, más sencilla, eso Bullman es no es que Bullman. no cree en la resurrección de Lázaro. Bullman no cree en ninguno de los milagros de Jesús. Bueno, no creen en la mayoría de los milagros de Jesús. Okay. Sí, ¿Y qué, pero qué decía entonces? Decía que, pues, ¿qué? pues eso mismo, que lo más importante era la cruz. Sí, pero ¿cómo justificaba que los milagros, porque al fin y al cabo también se el tema, ¿cómo justificaba él los milagros? O sea, que los milagros no son reales. ¿Qué decía Ok, acá? pero Lo que te voy a decir, que decía que, por ejemplo, Jesús convirtió los panes, Ajá, multiplicó los panes y ajá. le dio a comer a mucha gente. Pues entonces, en vez de decir eso es un milagro, él dice, mira, esto es un género literario de tal cosa, busca en todas las literaturas que había en el mundo, las establece y dice, mira, este es el tipo de género literario que estamos hablando aquí. Quizás Jesús no multiplicó los panes y los peces, quizás la gente tenía las canastitas, como estaba diciendo la hipótesis de, no es que Bullman literalmente está diciendo esto, estoy tratando de explicar. Ajá. O sea, no es que lo estoy citando textualmente, porque si no sería un cráneo, porque me lo sabría de memoria.
Pero No, y entonces la dice, gente, quizás, cítalo como es, porque sí, sí, porque por eso no lo no estoy como es, perdón, citando. no como el libro, sino así, O sea, porque la gente no lo va a entender como claro, lo quiera. estoy tratando de explicar y parafraseártelo, pues te dice, pues mira, quizás ahí lo que sucedió fue el milagro de la generosidad y la gente comenzó a dar y cosas así. Y él le pone un género literario y dice, no necesariamente fue un milagro, sino que ellos hicieron el milagro de la generosidad, sacaron de lo que tenían y entre todos compartieron y comieron. Sé que Ok. no fue un milagro, sino que es un género literario que se trabajaba en este tiempo, bla, 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 y el género literario es este. ¿Ves? Y entonces él decía, Sí, él esto era, buscaba en otras claro, culturas o en otras en otras cosas que habían pasado culturas, en similares escritos, y te lo claro, asimilaba. y te lo asimilaba y te los No, compara y con que, Roma y todo lo demás, y dice, esto es simplemente una decoración a la cruz. no, y cuando Pero él para él dice lo más importante cruz, es la cruz, pero ¿verdad? cuando él dice cruz, él tampoco se refiere a la cruz como, por ejemplo, nosotros tradicionalmente en la ortodoxia, por así decirlo. O sea, como que el carisma de él es otro. O sea, que no se refiere a la cruz como nosotros vemos la cruz, que es Sí, la porque muerte tú y yo vemos la cruz como la resurrección de Jesucristo, el perdón de Es los el, pecados. es el sacrificio por el perdón de los pecados y toda esta Ajá. cuestión. Él no la ve Pero así. ellos redefinen pecado, ellos redefinen salvación, ellos redefinen, bueno, Cristo no es ni Dios. Pero hasta donde yo tengo entendido, Ah, Bullman, ¿verdad? Y me puedo estar equivocando, pero hasta ujú. donde yo tengo entendido, Bullman lo único que creía era que Jesús murió por los pecados de la gente. Ok. ¿Sabes? Fuera de ahí, lo demás son mitos que se le añaden a la cruz. Pero Sí, pero entonces, pero yo Bullman creo, creía que era Dios o no era Dios. Bullman creo que es un tipo que vino y se murió por los pecados de la gente. Ya. No, que no sabe si sabía, no sabe si él creía que Jesús era Dios o no. Pues mira, no te sé decir exactamente porque, ¿verdad? No me preparé como para dialogar acerca de Bullman. sí, pero Sí, 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 yo no, tampoco Pero sé, normal. yo tampoco sé, Este, pero o sea, de forma lógica, tendería yo que si Bullman creyera que Jesús era Dios en la tierra, no veo por qué hay una limitación para los milagros. Los milagros son consiguientes, los milagros son obvios, porque estamos hablando de Dios aquí en la tierra. ¿Entiendes? no, Cuando hablamos de desmitologización, por eso es que viene la búsqueda del Jesús histórica, del Jesús histórico, Ujú. porque hay que separar todo lo místico de ese no, tipo que caminó. ¿Me y entiendes? eso es lo que yo quiero decir, como que ese era Bullman en el 1800. Eso era él allá. Ajá. ajá. Ahora no, ahora lo han llevado a que Jesús no es Dios, olvídate. Los milagros no existen, tampoco, olvídate de eso también. Entonces también tú tienes que divorciar al Jesús histórico del Cristo de la fe, porque el Jesús histórico es este maestro, este sensei, El tipo es un gurú de la es- vida. ajá, El el tipo gurú es un gurú que te espiritualmente va a enseñar a iluminado, vivir bien. pero él no pasa del nivel de María Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, de toda esta gente que también está espiritualmente iluminada, y por eso él no es el camino, él es un camino. Uno ¿Ves? de los caminos, exacto, sí. Exacto, uno de los caminos. Y esa es como que en lo que termina todo ese revolú. Esa es la conclusión. Exacto, Y lo que yo estaba. y de momento yo puedo Pero como entender, que, o sea, yo puedo entender que alguna gente piensa que esto no es peligroso, el decir que los milagros no importan, pero sí importa. ¿Me entiendes? Porque cuando hablamos de que, por ejemplo, que solamente hubo la resurrección, yo entiendo que, según Pablo, por ejemplo, Pablo dijo, si no hay resurrección, no hay cristianismo, no hay evangelio, nada de esto sirve. Y yo puedo ujú, entender que ese es el pilar de lo que nosotros creemos. Pero si nosotros le quitamos todos los milagros que estamos viendo en la Biblia, pues estamos hablando de un tipo que Dios levanta. Porque realmente, bíblicamente, Jesús no se levanta el mismo, ¿verdad? O sea, es ujú. Dios quien levanta a Cristo entre los muertos. Muy Ujú. bien podemos tener un buen maestro que Dios decide resucitar. No hay nada místico en Jesús. ¿Ves? No hay nada divino en Jesús. Por eso es que caemos nuevamente. Pues Jesús es un mentiroso o Jesús es un loco. Exacto, porque ¿Me si entiendes? Jesús es un maestro, pues no es tan bueno. Porque, Exacto, eso es limitado, exacto. solamente un maestro. Ahora, pero cuando vemos todas las aseveraciones que Jesús hace, Jesús no puede ser solamente un maestro que murió y Dios lo resucitó. Tiene que ser Ujú. algo más allá. ¿Me entiendes? Tiene que trascender. ¿Ve? ¿Y qué pasa? Que cuando notamos todo lo que Jesús afirmó, tenemos que entender que Jesús hizo unas afirmaciones más severas que simplemente ama a tu prójimo. ¿Ves? Porque si Jesús no es Dios, pues entonces yo puedo decir que le hago caso y que no le hago caso. ¿Me Ujú. entiendes? Exacto. Porque un tipo, más nada, Sí, sí. ¿entiendes? Pero si Es Jesús un tipo que es tú aprendes cosas cool de él. exacto, y entonces yo puedo decidir, esto no me gusta. Por eso Ujú, cosas como que pues, el homosexualismo no es tan malo, ¿me entiendes? ujú. Y como este movimiento ya es una redefinición de lo que creemos, por eso hoy día hay tanta gente redefiniendo lo que Jesús dijo, ¿ves? Sí, sí, Por sí. esa misma condición a priori. Pero si No, Jesús es Dios, lo que Jesús dice, eso es ley.
Tú no puedes estar, Sí. tú no puedes discutir si, tú no puedes decir, eso es lo que Jesús habló en su cultura, pero hoy nosotros transformamos la cultura y vamos a creer lo que nosotros creemos bajo la cultura que vivimos. No. La cultura tiene que Exacto. la cultura tiene que adaptarse a lo que Cristo habló. Y yo creo que ese es el problema. No adaptamos lo que Jesús enseñó a la cultura. No. Yo creo que ese es el problema porque hemos valorado tanto nuestros sentimientos y nuestra cultura y la manera en que hacemos las cosas que creamos a este Jesús perfecto, que es Jesús el buen maestro, que simplemente nos inspira. Y entonces queremos ignorar, o sea, yo siento que esto es como una sobresimplificación, pero es una manera de ver lo que está pasando. Como que no queremos ver a Jesús bíblico, creyendo que los milagros son reales, creyendo que las cosas que dijo todas fueron ciertas, porque no simplemente nos inspira, sino que nos transforma y nos desafía a dejar de ser quienes éramos para ser alguien diferente, no hacer la mejor versión de nosotros mismos, o sea, no seguir siendo tú, no, es como muere y nace de nuevo. Honestamente, y por lo que yo he escuchado y he visto de mucha gente, no quieren aceptar este hecho de Jesús divino porque se separa mucho de nosotros. ¿Me entiendes? Sí. Como Sí, que, sí. ¿cómo Jesús puede ser mi modelo a seguir si Él es Dios y yo no soy Dios? ¿Me entiendes? Okay. Se hace una limitación el yo seguir a Jesús. ¿Ves? Entonces ponen a Jesús, y yo puedo entender este estudio de buscar lo histórico de Jesús. Eso está magnífico. ¿Entiendes? Porque yo puedo creer que Jesús vacilaba fuego. Yo puedo creer que hay una humanidad en Jesús. Eso está fantástico. ¿Me entiendes? Tienes que creerlo porque eso es parte de... A lo que te quiero decir es que yo entiendo el intento de buscar esa parte humana que Jesús nos mostró. Eso está fantástico. En verdad está cool. Toda esta cuestión está cool. Pero cuando lo ponemos tan humano que le quitamos lo divino, le quitamos la parte ontológica de quién es Él. O sea, eso es lo primero, se lo quitamos por completo. Y lo queremos hacer parecer tan idéntico a nosotros, que ahí yo creo que ese es el error. Es como que, ok, Jesús es cool, pero es Dios, brother, respeta, ¿ok? Sí, sí. O sea, esa reverencia se pierde, porque Jesús es mi pana. Sí. Somos a fuego. ¿Me entiendes? Yo Hay creo que que ese es le el problema. ¿Y qué pasa? Nos perdemos de perspectiva. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Yo entiendo que no soy como Jesús. Ese es el detalle. Por eso es que necesito el Espíritu Santo. Por eso es que necesito vivir en comunión con Él. Por eso necesito vivir arreguindado de Él. Porque si yo quiero caminar como Cristo, necesito ayuda. No puedo solo. Porque hay una separación bien grande entre Él y yo. ¿Me entiendes? Son mucha esta gente que quieren poner a Jesús como superhumano, van por esa línea. ¿Me entiendes? De que ven una separación tan grande de Jesús y les teme. Como que no, pero es que si Jesús realmente es Dios, yo no soy Dios, ¿cómo yo voy a caminar como Jesús? En vez de buscar la manera de que nosotros tenemos que elevarnos y tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo y elevar esa manera de vivir, rebajan a Jesús. Lo ponen a mi nivel. ¿Me entiendes? Sí. Y no, o sea, Él no se rebaja a nuestro nivel. Yo tengo que vivir bajo el estándar que Él estableció. ¿Y cómo lo hago? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Y que le quitan totalmente para qué vino y la voluntad de Él en sí en la tierra. Como que si tú empiezas a hacer todas esas cosas, obviamente, pues, ¿para qué entonces Jesús vino para acá? Vacilar, no sé si me entiendes. Como que, y también, en cierto punto, eso mismo que tú dices, como que si tú ves el Antiguo Testamento o muchas cosas donde hay acercamiento hasta el mismo Jesús, hay una reverencia como quiera bien cañona hacia quién es Él, ¿me entiendes? Como que los mismos discípulos, o sea, cuando Jesús mismo le dice como que, mira, pues si Pedro, tú no quieres que yo te limpie los pies, pues, y Pedro dice, papi, tacho, mira, completo, ¿me entiendes? Ajá. Siempre hay una reverencia de los discípulos hacia Jesús y del Antiguo Testamento a quién es Dios. Entonces, eso yo pienso que al no creer en los milagros, a quizás humanizarlo tanto, automáticamente se le pierde la reverencia de a quién tú te estás acercando, ¿me entiendes? A quién tú estás yendo. Y eso es un peligro, porque entonces exactamente como tú decías, como que pues lo convierte en un panito tuyo ahí que janguea contigo los días que te acuerdes de él. Yo creo que es mucho más que simplemente mirarlo como un pana. Porque cuando llegamos al punto, voy a sumar aquí unos términos. A mí me sorprende el nivel de calma que tiene Luis. No, a mí me sorprende. Yo creo, honestamente, yo escucho a Luis y para mí él está haciendo. Mira, no, escúchame. Yo creo que Luis está haciendo su audition tape para Nueva Vida, ¿oíste? Eso es lo que yo creo.
Mira, yo creo que Nosotros estamos, papi, coléricos, estamos aquí soltando, papi, estamos Chico, aquí. pero escúchame. Y Luis está ahí. Que se me va, que se me va a ir la Amos, idea. Mira, la voz de Me Marco tripea Directo. ahora, déjame decir Mira. esto que se me va, que se me Papi, va. Luis es un ASMR, loco. Yo puedo poner a Luis y dormirme escuchándolo. Ajá. Duermo tranquilo, Espera, con escúchame, canto y todo. que se me va la línea. Yo creo que es más que simplemente verlo como un pana, o más que, es más complicado que eso, porque yo creo que por el hecho de que querer negar la herejía del docetismo, que docetismo es la herejía que niega que Jesucristo o que niega la preexistencia o la divinidad de Jesucristo. Y en ese sentido, querer negar esa, esa herejía nos lleva a otra. Y es que si seguimos y está súper bien buscar quién es el Jesús histórico y el Jesús humano, pero el extremismo del Jesús histórico y el Jesús humano nos puede llevar a otra herejía, que es el ebionismo. El ebionismo niega, ¿Cómo? está el ebionismo y el docetismo. Ebio. Ebionismo. Ok. Ebionismo y el docetismo. Papi, tú estás entrando en Docetismo, herejías históricas aquí. ¿sabes? docetismo niega si no me equivoco, docetismo niega la preexistencia y esa divinidad de Jesús. Okay. Y entonces, perdón, la humanidad de Jesús, discúlpame. Docetismo niega la humanidad de Jesús. Sí, Sin porque embargo, ellos decían que ebionismo, Jesús era Un como espíritu. un espíritu, como un fantasma, sí, junto que Claro. con los ahí vienen gnósticos. los Y- gnósticos, vienen con eso. Sí. y entonces el ebionismo, por otro lado, niega por completo la divinidad de Jesús. Y dice que Jesucristo solamente fue un ser humano y fue un hombre común. Y estas herejías fueron catalogadas herejías en los primeros siglos del cristianismo. Así que si nos vamos a dejar llevar en este, y creo que es sumamente importante la discusión del Jesús histórico, pero yo creo que hay gente que malinterpreta la discusión del Jesús histórico y se van a unos extremos completamente diferentes, llegando al punto de que niegan la divinidad de Jesús. Y ahí no es solamente verlo como un pana, sino que ya estamos en una herejía cristiana que se catalogó en los primeros siglos del cristianismo y que los padres de la iglesia lucharon en contra de ella cuando comenzaron a establecer y a decir que Jesús no era divino. Así que eso es un gran punto negativo a esta situación. Adicional a eso, creo que es necesario que cada uno de nosotros, como decía Erika al principio, comience a buscar un poquito más de información, no de los tiempos y de las conversaciones de antes y dejemos los tires y tiretes con lo que es predestinación. Mira, Luis está siendo muy calvinismo, dulce contigo. Mira, yo no quiero escuchar tratando de que buscar si ese yo tipo veo de un cosas, suscriptor de sino, Luis, sino que déjame soltarle fuego. comencemos a buscar y a entender qué es lo que estamos tratando de decir. Que básicamente busquemos a Dios para que nos hable en medio de la sociedad en que vivimos, que busquemos la manera de cómo entender a Dios en medio de lo que estamos viviendo, pero sin negar las realidades que nos han enseñado por tanto tiempo y las realidades bíblicas que existen. Luis, tú eres Hay bien dulce, cosas que mira. son negociables, pero hay otras que no. No, en La verdad, iglesia de Cristo yo honestamente, no es yo creo negociable. que es el último día que Luis debería ir para el estudio. Porque ha cambiado por completo. Ya, pero, No, mira, pero mira. wow, mira, loco, te has dañado. ¿Me entiendes? Está lindo todo lo que has dicho. ¿Entiendes? Pero siento que tú te crees que estás en guapa. ¿Entiendes? Es que, papi, tú Es que te tiene una sientas- cámara que está ponchando allá al frente, mira. tú te sientas en esos cojines de Mira, me estoy viendo aquí. Mira, me veo ahí, así que mira qué chulo me veo. Sí, no, ya, en verdad, estoy embobado. Yo, este es Luis, ¿verdad? ¿Viste? Imagínate nuestras escuchas ahí que están ahí escuchando. Luis te lo Papi. dijo bien lindo, pero yo te lo voy a decir a calzón quitado. A calzón Papi, que quitado. yo cuando los conozca a ustedes, que ya gracias a Dios he conocido a par de los que nos escuchan, y le quiero dar un shout out, hubo un tipo que subió un story que ya nos escuchó todos los podcasts completos. Ay, Uy. Eres el duro. Pero que cuando yo te conozca, papi, no se te ocurra hablarme de arminianismo y calvinismo. Tú me tienes que Ujú. hablar a mí de todo esto que hablamos hoy, docetismo, ebionismo, tienes que hablarme a mí tienes que hablarme de neortodoxia, pero no me venga a hablar de esas Se me cosas olvidó de lo que hablamos, la ¿viste? vieja reformada, papá. No digo lo más importante. No, pero yo pienso que a toda esta, porque ahorita tú dijiste, Mala mía, Eric, que antes de eso, para mí, uno de los peligros más grandes
cuando tú te desvinculas demasiado de esa parte milagrosa, realmente lo que terminan haciendo es un humanista religioso. Los humanistas religiosos, ellos buscan la experiencia religiosa con actos caritativos. Soy una buena persona y yo ser buena persona, por eso tomo las enseñanzas de Jesús, me hacen ser una buena persona, y a través de eso yo experimento ese éxtasis espiritual. No hay nada milagroso, ¿me entiendes? Para mí ese es uno de los grandes peligros, y de ahí viene estos cristianos progresistas, ¿ves? Cristianos progresistas son esta gente que están al garete, y para mí más peligroso que cualquier otra visión cristiano progresista. Cogen a Jesús, pero no es el Jesús real. Cogen la Biblia, pero no es realmente la Biblia, y lo utilizan a lo que le dé la gana, ¿me entiendes? Es bien peligroso eso. Tengan cuidado con eso. Si van a hacer su investigación, háganla, pero sin una condición a priori. ¿Me entiendes? Investiguen. Y yo creo que yo creo que el pilar de los liberales, por lo cual comienzan a hacer todo este tipo de cosas, es por su condición a priori de la datación de los textos retirados al origen de la historia. ¿Ves? Casi siempre cuando datan los textos, los evangelios, por ejemplo, los liberales, son las fechas más alejadas. Son más alejadas, ¿me entiendes? Muchos de ellos afirman que no se escribieron para el tiempo de los discípulos, se escribieron después. De ahí viene esta noción de que Juan no se puede considerar como un texto real porque tiene, como dijeron ahorita, alta cristología. Lo que conocemos hoy día, ¿verdad? Una persona como ¿cómo se llama? Harry Hurtado, creo que se llama, Richard Bauckham, hay un montón, J.F. Dunn, mucha gente se conoce ahora como el High Christology Club. Y lo que se conoce ahora es que la primera cristología, la cristología más temprana, es la cristología más alta. Juan no desarrolla una alta cristología. Juan explica la alta cristología que desde el principio la iglesia siempre tuvo. Eso es bello. Nosotros tenemos ahora mismo unos credos de la iglesia primitiva, que esos credos pre-paulinos, hablan de una alta cristología, como Filipenses 2, por ejemplo, que Jesús, no tomando en consideración, ¿verdad?, siendo la forma de Dios, siendo Dios mismo, se rebajó. ¿Ves? Eso es pre-paulino. Eso se considera que estaba en o sea, cuando nosotros preguntamos, ¿cuál fue la primera predicación de la iglesia? Alta cristología. La primera predicación. No hay tiempo para la evolución de la historia. ¿Quién es el historiador? Yo sé que tú me has hablado de esto, y en verdad no te la estoy poniendo fácil, es que en verdad no me acuerdo. Pero que había un historiador que decía que los cristianos eran culpables de conspirar para hacer el bien y de adorar a Jesús. De adorar a Jesús como a Dios. Desde el principio se tuvo. No hay forma lógica de tú decir esto se escribió demasiado tarde y se construyó la historia. La historia desde el primer día siempre ha sido: este tipo no es un tipo, este tipo es más que un tipo, este tipo es Dios aquí en la tierra y murió por el perdón de los pecados de la humanidad, ¿verdad? Él es, ¿verdad? Como dice la Biblia, ¿verdad? A través de un hombre entró el pecado del mundo, a través de uno sale para afuera, ¿entiendes? Este es el tipo. Por eso la afirmación más importante o más grande y más descabellada de Jesús fue cuando le preguntaron: ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú eres el que ha de venir? ¿Eres tú? Y él dice: mira, desde ahora te digo, verás al Hijo del Hombre. Por eso lo crucificaron. Mucha gente habla, no, fue por algo político. Había algo político, pero la razón real detrás de todo esto es que Jesús afirmó ser más que un hombre. Jesús afirmó ser, leen en Daniel 7, Jesús afirma ser aquella cosa que iba a bajar de los cielos en forma de hombre, por eso se llamaba el Hijo del Hombre, en forma del Hijo del Hombre, y se le iba a dar todo dominio, todo poder, toda autoridad está en Cristo Jesús. Por eso es que está importante cuando dice la palabra, ¿verdad?, que el nombre de Cristo trasciende todo nombre y toda lengua lo confesará. O sea, y volviendo un poco atrás, es imposible que este hombre sea un pan y más nada. Exacto. Es imposible. Y la subversividad del movimiento de Jesús, subversividad es la revuelta política que causó, es enteramente enteramente a causa de los religiosos. O sea, que él no lidera un movimiento político, él es un rabino. Y las enseñanzas de él son las que si hubieron elementos políticos, que los hubieron, se deben realmente a los religiosos, a la enseñanza. Claro, de hecho, cuando tú lees Hechos, Pablo está predicando y lo empiezan a acusar, lo acusa a la autoridad romana. Mira, te está hablando de un rey,
Este tipo está hablando en contra del Estado. Y los romanos dicen, espérate. Estos son sus leyes. Eso es su rey. Él no está un movimiento político en contra de Roma. Pasa que en la teología de Jesús hay un rey. Hay un reino que viene. ¿Me entiendes? Eso es lo que estaba incomodando a la gente. Sí. Exacto. No, y que te iba a preguntar, ¿verdad? No sé cómo uno se suscribe al High Christology Club, pero sí sé cómo te suscribes al mejor podcast de teología en español. No lo vi venir. Que es Teología y su madre. Presiona ese botón de suscribirte y suena la campana y checate todos los episodios. En verdad, si quieres hablarme de teología reformada, lo puedes hacer. Pero también chécate las cosas que hablamos en este podcast todos los miércoles a las 7 de la noche, a las 6, no sé. Teología y su madre reformado, teología y su madre neortodoxo, teología y su madre ortodoxo, de todas las maneras que tú quieras ponerle, lo importante es que Luis está en el estudio. ¡Vamos! Lo importante es que creemos los milagros. Yo creo que este episodio no debería subir. Creo yo. Creo que yo voy a editar esto y lo voy a picar hasta ese momento. Hablamos, Corillo. Eso fue lo más chuletón que tú has dicho en todo lo que hagamos de podcast. Tú estás dañado. Mira, sabes que Nueva Vida no consideran a Luis. No lo consideran. Nada, mi gente, ya nos vamos. Nos vemos.